Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a presentar un concepto. De lo que os quiero hablar es sobre los drapeados, que es esto que veis en pantalla. Se trata de una serie de pliegues que se forman en las prendas para darles más caída y movimiento. Es un recurso bastante usado en muchos tipos de prenda y de hecho de muchas formas diferentes. Os voy a mostrar cómo se hace uno básico para que entendáis el concepto. Además os voy a mostrar esto en un ejemplo aplicado. Pero vamos por el básico. Para hacer un drapeado hay varias cosas a tener en cuenta. Debemos tener en cuenta que hay que usar telas con caída, nada de telas duras, porque la gracia del drapeado es que tenga movimiento. Se puede hacer con telas duras, pero no va a quedar tan bien como con telas con caída. Al cortar las piezas tenemos que colocar al bies la tela. Así que calculad bien el alto de la pieza para que os quepa en esta dirección. También debéis tener en cuenta si la tela tiene algún diseño, que el hecho de ponerla al bies no rompa la estética de la pieza. Para trabajar con un drapeado debéis tener en cuenta que vais a necesitar papel extra. Una vez ya lo tenemos preparado todo, vamos a empezar con el concepto. Yo he decidido hacerlo en una blusa porque creo que el concepto se ve bastante mejor en este tipo de prendas. Se puede hacer en la parte delantera o se puede hacer en la parte trasera. Yo en mi caso he decidido hacer la parte delantera. Realmente vamos a trabajar solo con la parte de arriba, la parte que nos llega hasta el pecho, pero esto depende un poco de vuestro modelo. Lo que nosotros haríamos para trabajar normalmente con la pinza del pecho y hacer las transformaciones sería tomar esta pinza y, como habéis visto, pegarla para cerrarlo. Y como también podéis ver, nos hace la forma del pecho. Pero nosotros no podemos trabajar con ese abultamiento, así que lo que vamos a hacer va a ser crear nuestra propia pinza. Para ello vamos a ir a la mitad del recorrido de nuestro cuello y vamos a trazar una línea hasta donde empieza el nacimiento de la pinza. Ahora cerraremos nuestra pinza del hombro y cortaremos desde el escote hasta el inicio de la pinza, creando así esta nueva. De esta forma nuestro patrón nos queda totalmente plano y así podemos trabajar el resto de la transformación. Para esta transformación no os preocupéis que el haber abierto esa pinza ahí no os va a molestar para nada. No va a modificar para nada la medida que no sea para hacer la parte del drapeado. Una vez nosotros ya tenemos hecha esta pinza, lo siguiente será hacer las franjas del drapeado. Para ello, yo en esta ocasión he decidido hacer dos franjas, dividir en tres la parte del pecho. Esto haremos midiendo la distancia de esa pinza y dividiéndola en tres partes y la sisa de la misma forma. Y finalmente hacemos unas líneas que unan estas medidas. Una vez ya tenemos marcadas las líneas, vamos a pasar a cortar. Vosotros lo podéis dividir en tantas líneas como queráis. Lo que sí os recomiendo es que no sean demasiadas. Las líneas serán, como he dicho antes, los pliegues que nos harán el drapeado. Para cortarlas lo haremos desde la pinza que acabamos de trazar hasta el final de nuestra sisa, pero siempre sin llegar a cortarlo del todo. Y como veis, ahora podemos mover el patrón. No temáis porque se mueva la forma de la pinza, porque lo que nosotros estamos haciendo es darle más espacio de tela en el interior. Esto no nos va a modificar la sisa que nosotros teníamos dibujada ya. Hay otros métodos que sí lo hacen, pero haciéndolo de esta forma no temáis porque la sisa no queda modificada en ningún momento. Si os queda modificada la medida de la sisa, puede ser por la tela o porque hayáis marcado algo mal. Una vez nosotros ya tenemos esto,
vamos a pasar a pegar el patrón al resto del papel que habíamos puesto extra. Aseguraos que sobre todo queda bien pegado. Y lo siguiente será hacer las aperturas. Para estas aperturas, yo lo que os aconsejo es que la medida sea la misma para todas, aunque sea poca apertura, ya que así nos quedará un drapeado más regular. Y una vez ya lo tengáis, vamos a pasar a pegar las piezas. Lo siguiente es, tomando la línea de la mitad del patrón, haremos una línea en vertical para poder así guiarnos para hacer nuestro drapeado. A continuación, escuadrando desde el final de la última pieza, desde el pico que hace en la parte del escote en este caso, vamos a escuadrar de forma que nos quede recta totalmente. Como estáis viendo, sigue quedando la misma distancia entre todos los cortes que hemos hecho. Esto es muy importante. Y aquí ahora voy a pegarlos mejor porque tuve que calcular un poco más de distancia para que vosotros lo pudierais ver. Y cuando ya lo tenemos todo asegurado, vamos a seguir con el drapeado. Para el drapeado, lo que vamos a hacer va a ser en esa intersección que nos queda la línea desde la mitad del cuerpo hacia arriba y la parte escuadrada que habíamos hecho, tomar la medida desde la intersección hasta el punto en que nos queda el final de lo que es nuestro escote, y la mitad de la distancia la vamos a trasladar en vertical hacia arriba. Y por último acabamos trazando lo que sería el rectángulo del drapeado. Aquí os marco también por donde más o menos nos quedaría el final del drapeado, que como estáis viendo no acaba de llegar a la línea del pecho. ¿Cuánta distancia hacer? Depende de lo que vosotros abráis a la hora de trabajar. Y ahora os voy a presentar el ejemplo del drapeado con un vestido, que como estáis viendo he dibujado yo y tiene un drapeado en la parte delantera de arriba y en la falda. Para ello vamos a usar un patrón de cuerpo de pinza y vamos a separar las piezas. Separaremos el cuerpo delantero desde la cintura hacia arriba y el cuerpo trasero desde la cintura hacia arriba. Igualmente lo vamos a hacer con las partes de las faldas. Esto lo hacemos porque es más fácil trabajar con todo esto separado que hacer la transformación misma. Y como ya habéis adivinado, para hacer esto vamos a necesitar papel extra. Antes de hacer un drapeado en una tela, pensad que tiene que ir al bies como os he comentado al principio del vídeo. Así que tened en cuenta esto para buscar una tela que sea lo suficientemente grande como para que os pueda caber vuestro vestido en este caso o vuestra prenda puesta al bies, que como sabéis es la parte en diagonal de la tela. Si vuestra tela mide de ancho 1,5 metros, tendréis 1,5 metros para hacer lo que sería la prenda. Una vez nosotros ya tengamos cortados y separadas todas las partes de nuestro vestido, vamos a empezar con lo que es la transformación propiamente dicha. Como podéis ver, yo ya tengo todas las piezas separadas. La pieza que no vamos a tocar va a ser el trasero de nuestro vestido, así que lo vamos a retirar aparte. Las demás piezas van todas hechas con drapeado, así que vamos a transformarlas. Para empezar, vamos a empezar
con el cuerpo delantero. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho con nuestro ejemplo. Vamos a marcar esa pinza para cerrarla. Vamos a aplicar un poco de pegamento en barra. Si queréis poner celo podéis poner celo, pero yo os recomiendo que uséis pegamento en barra para hacer esto porque seca más rápido y es más fiable, ya que después tenéis que hacer cortes y si le ponéis la cinta adhesiva al hacer los cortes se os puede desmontar. Vamos a abrir esa pieza de parte de pinza para poder hacer el drapeado. La vamos a cortar, siempre acordaos de no pasaros de donde empieza el pico de la pinza, y vamos a dividir en cuántas partes nosotros queremos el drapeado. En esta ocasión van a ser 3 partes, o sea, tendrá 3 pliegues grandes. Hacemos la división como hemos hecho antes, marcamos esas 3 partes con líneas en horizontal uniendo estas partes, y una vez las tenemos vamos a cortar desde el interior de la pinza hacia dentro. Yo en esta ocasión he querido pegar antes lo que es el patrón para que después me fuera más fácil, porque al ser más pequeño no quería que se rompiera, y vamos a cortarlo. Una vez ya lo tenemos cortado, lo aseguramos sobre nuestro papel y abrimos la misma distancia en todas las pinzas. Como estáis viendo, en esta ocasión yo le he abierto 3 veces, pero el procedimiento es exactamente el mismo, únicamente que contra más pliegues le abráis, más tramo de tela vais a necesitar después, tanto para hacer el drapeado como para que os quepa todo lo que sería el diseño. Lo único que he respetado que la distancia que yo he abierto las 3 partes es la misma. Hacemos la escuadra como hemos hecho anteriormente. Tomamos la medida desde el punto donde escuadra hasta el punto más alto del patrón, ponemos la mitad hacia arriba y trazamos el triángulo del drapeado. Y ya está. Es así de sencillo hacer la parte de arriba. Ahora, para la parte de abajo delantera, vamos a abrir la falda. Esta falda la vamos a abrir por la línea del recto hilo, que es esa línea que está marcada a 1/10 del contorno de nuestro pecho. Y vamos a dejar, como antes hemos dejado, esa puntita de abajo sin abrir. De esta forma nosotros vamos a tener abierto para el drapeado. Una cosa que está bien que tengáis en cuenta es que si la hacéis en diferentes papeles os irá mejor. Yo aquí tuve que cortar de emergencia porque no me cabía toda la distancia de la falda y como veis se acabó separando, pero juntando ese piquito de abajo y abriendo la distancia que yo quería abrir o yo consideraba oportuna, ya está todo solucionado. Os lo enseño, este pequeño fallo que yo cometí, por si a vosotros os pasa lo mismo. Ahora vamos a marcar esa distancia. Yo os recomiendo que la distancia que abráis el drapeado sea como mínimo la mitad del contorno de la cuarta de la cintura. Eso como mínimo, porque así os quedará más repartido. Representa que os quedaría como una falda y media de medida de la cintura, entre el delantero y el trasero. Así que os quedará bastante drapeado, pero sin ser exagerado. Y ahora para el trasero vamos a repetir la misma operación. En esta ocasión, como habéis visto, he cortado el largo de la falda porque así era más fácil y voy a poner exactamente la misma distancia para delantero y para trasero. Ya sabéis que las partes traseras son siempre más pequeñas que las delanteras,
pero en esta ocasión no se va a notar. Y así os quedará un poco más de drapeado detrás, el cual después podréis repartir. Y finalmente tenemos la pieza trasera superior, que en este caso no la vamos a modificar. Lo único que podríamos modificar en caso de hacer el vestido sería ponerle un par de centímetros para poder poner la cremallera, y tener en cuenta que tendríamos que poner también una parte de distancia en la cadera para este fin, que esto es bastante importante. Y como veis, ya he finalizado la aplicación del drapeado en todo el vestido. Y una vez nosotros confeccionáramos, nos quedaría esta forma que estáis viendo del diseño en pantalla. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like, comentad, suscribíos, campanita incluida, y no os olvidéis de seguirme en Instagram, donde publico las encuestas para que me ayudéis a decidir qué vídeos deben ir en el canal. Por mi parte, eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!